Jesús Montero, secretario general de Podemos en Madrid. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer como a los demás la invitación de la asociación El Fuero de Brañosera. Personalmente me hace mucha ilusión estar en este acto porque a fin de cuentas el 25% de mis genes son de Brañosera, en concreto del Valle de los Brezos, del Valle Frondoso de Valrefoso. Y entonces personalmente pues para mí es una cuestión también emocional. Y más aquí en mi tierra, en Cantabria, y hablando en Cabezón, el primer ayuntamiento que apoyó el Estatuto de Autonomía de Cantabria, ahora que tanto se habla, como en los años 30 también, por cierto, de la España rota, pues quiero reivindicar aquí precisamente que gracias a que durante la lucha contra el franquismo la defensa de la amnistía, de la libertad y de los estatutos de autonomía para Cataluña, Euskadi y Galicia permitió que hoy todas las comunidades autónomas de nuestro país disfruten de la descentralización política y del autogobierno, que sin esas luchas, entonces, hoy no estaríamos aquí, sino que estaríamos hablando de la 10ª provincia de Castilla. Dicho esto, claro, la reflexión sobre el ayer y el hoy siempre es una cuestión compleja, ¿no? Hay dos concepciones del tiempo, el tiempo cronométrico de Aristóteles y también el tiempo dialéctico de San Agustín, ¿no? Y San Agustín decía que no existe el presente, que existe el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. El presente no es más que la conjunción de la memoria y de la imaginación, del recuerdo y de lo que está por venir. En ese sentido, claro que el pasado es necesario pensarlo para comprender claves del presente, pero también el imaginar, el pensar qué mañana, qué porvenir, qué futuro. Porque hay demasiados mantras, ¿no? Que se repiten con una insistencia, ¿no? No hay alternativas, esto es lo que hay, no hay margen, etc., ¿no? Yo soy un niño Alcántara, nací en el año 63, soy hijo de la emigración de la joven clase obrera que se forma en los años 60 en España, migrando del campo a la ciudad en busca de oportunidades laborales después de un país destruido por una guerra y por 25 años de totalitarismo. Yo en el año 77 tengo 13 años prácticamente en las elecciones de 1977, pero sí soy uno de esos niños Alcántara que vivió con mucha emoción y con mucha expectativa todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Había muchas cosas que uno no comprendía, ¿no? Lógicamente, pero desde luego no asistí de perfil y participé desde los 15 años en aquellas luchas y en aquellos procesos tan emocionantes. Hay que recordar, por ejemplo, que en 1980, en febrero de 1980, todavía se asesinaba a gente en nuestro país por tener ideas. Estoy acordándome de Yolanda González, que fue asesinada por un fascista allí, miembro de Fuerza Nueva, que recientemente ha sido contratado por el Ministerio del Interior para dar cursos de seguridad informática. Yo, siempre que hay debate sobre la transición, incluso con mis compañeros, siempre defiendo que la transición ni es solo una cisterna que contiene, ni es solo un manantial que inunda. Para algunos la transición ha llegado a ser la Inmaculada Santa Transición, ¿no? Y eso en términos de politología está muy bien académicamente, pero en términos de experiencia histórica, práctica, la transición no deja de ser un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo histórico, práctico, que se vive experiencialmente y en función de los vínculos sociales que cada uno tiene o deja de tener. Para mí la transición es el intervalo de tiempo que va desde la dimisión de Arias Navarro hasta la llegada del Partido Socialista Obrero Español en el 82 al gobierno de España. ¿Y por qué señalo eso? Porque aquí ha habido uno de los relatos de la transición, es poco menos que la transición la hizo el Rey, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y la pizarra de Surens en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, sector renovador. Y en realidad la transición fue posible, la apertura de un proceso de transición de la dictadura a la democracia, porque la calle, porque la movilización social, porque las huelgas de los obreros, de los estudiantes, de los profesionales,
de las luchas vecinales de las mujeres contra la carestía de la vida, hicieron inviable el continuismo del franquismo a través de Arias Navarro y su reforma y su ley de asociaciones políticas. Y se abre un intervalo de tiempo que es el resultado de una correlación de fuerzas. Y la transición, en cuanto a correlación de fuerzas, pues no es lo que nadie deseó, entre ruptura, continuismo, reforma o reforma pactada. Lo que es bien cierto es que el referéndum para la reforma política del año 76 no podemos considerarlo un referéndum democrático en la medida en que la dictadura estaba presente aunque hubiera un rey. Pero la represión y los presos estaban en la cárcel, no había libertades y probablemente la izquierda se equivocó en defender aquella abstención, ¿no? Pero en cualquier caso no podemos considerar aquel referéndum la apertura de la transición. Además, para mí el problema no está en la transición, no está en el intervalo que va del 76 al 82, aunque ahí ocurren cosas muy importantes, porque se habla del golpe de Estado del 23 de febrero como si hubiera fracasado, y ciertamente fracasó en lo militar empírico, pero no fracasó en sus impactos. Y hay que recordar la Ley Orgánica de Administración del Proceso Autonómico, que va a poner límite y congelación a los procesos de autogobierno en nuestro país, y algunas otras cuestiones más, ¿no? En cualquier caso, para mí, lo que tenemos que analizar hoy es por qué surge una impugnación, una crisis de representación y de subjetividad políticas a partir de la Puerta del Sol de mayo del 2011, donde la reivindicación de no somos mercancía en manos de banqueros y políticos cómplices o el grito de no nos representan quiebra un estado idílico, porque prácticamente yo coincido que no es una crisis, es una estafa. Hay que decir de todas maneras que en general en el capitalismo las crisis siempre tienen un pretexto y tienen una causa real, ¿no? En el año 77 el pretexto era la crisis de petróleo, pero en realidad era recuperar la tasa de ganancia del capital que se había perdido por los derechos sociales conquistados a través de la lucha obrera y política en los países de la Europa Occidental, construyendo el estado de bienestar. Y esos derechos conquistados supuso una reducción de la tasa de ganancia del capital. Hoy, en la crisis que estamos viviendo, el pretexto fue la subprime, pero no hay que olvidar que llevamos desde el año 79 todo un proceso de revolución conservadora neoliberal. La famosa troika no es la troika de hoy, es la troika de Reagan, de Thatcher y de Wojtyła. Wojtyła, que a diferencia de Francisco I, fue a Chile y le dio la comunión al dictador genocida Pinochet, y luego cuando fue a Managua, siendo ministro el sacerdote cardenal arrodillado a sus pies, le echó la bronca por hacer política. Y esto de hacer política es lo que sí quiero yo referirme respecto de nuestra democracia. Porque nuestra democracia, y no lo digo yo, lo dice el profesor José Luis López Aranguren ya en el año 85 y concretamente en el año 90, es una democracia desmoralizada. Es una democracia en la que se nos ha enseñado a votar y callar. Pareciera como si una vez que entregas el voto cada 4 años, los ciudadanos debamos disolvernos como ciudadanos y ser consumidores en manos de unos gestores que son expertos y que hablan y resuelven nuestras necesidades sin nuestra participación, ¿no? Frente a esa concepción del participa y calla, vota y calla, consume y calla, precisamente porque somos una democracia que tiene también muchas potencias, pues hubo gentes que decidieron decir basta ya. Basta ya, porque no hay que olvidar que la Inmaculada Constitución fue modificada con alevosía y nocturnidad para poner el déficit por delante de las necesidades, el pago de la deuda por delante de las necesidades sociales. En ese sentido, yo creo que estamos viviendo un momento muy apasionante. Y claro, vuelven siempre los mismos mantras sobre el miedo y las incertidumbres, ¿no? El predicamento de la estabilidad. El único estado estable es la muerte. En la naturaleza como en la vida social, la inestabilidad forma parte del proceso social y político. Otra cosa es que evidentemente
esa inestabilidad tiene canales y tiene cauces. Y esto es lo que había ocurrido en España hasta el 2011, que la desmoralización social, política, no había encontrado canales, cauces, en los partidos que se habían tornado durante los 38 años, desde el año 82, 34 años, desde el año 82 hasta ahora. Como no quiero pasarme de los 8, ya voy 10, simplemente rápidamente, por las menciones que se han hecho sobre los acuerdos y estas cosas, vamos a ver, yo creo que sobre la formación de gobierno es bien sencillo. Hay suficientes números. Existe el número mayor, que son 213 diputados, que es la suma del PP y del PSOE, que igual que en Bruselas acuerdan defender el tratado del TTIP o el TISA, pues igual que acordaron la mediación del 135, se ponen de acuerdo, suman 213 diputados, hacen la reforma electoral, probablemente para hacer un sistema mayoritario, tienen esas posibilidades. Existe el número menor, que son 140, la suma de PSOE y Ciudadanos. Y como yo soy un poco taoísta, pues creo en el término medio, ¿no? Y en ese sentido los 161 creo que es una mayoría suficiente para responder a la emergencia social, que es realmente la cuestión que a todos nos preocupa. Ahora, habría que hablar qué es eso del gobierno del cambio, ¿no? Porque a veces aquí se quiere juntar el agua y el aceite, y yo no soy partidario perdonad la metáfora, no soy partidario de la bigamia, pero sí estoy de acuerdo en que puede haber relaciones extramaritales. En ese sentido yo creo que es necesario un acuerdo de coalición PSOE, Podemos, Compromís, Izquierda Unida, y que desde luego podría haber un pacto de legislatura con Ciudadanos para las medidas de regeneración democrática. Pero no creo que sea posible ese gobierno, porque las líneas rojas se establecieron en el Comité Federal del 28 de diciembre, cuando le dijeron a Pedro Sánchez cuáles eran los márgenes que tenía para negociar el acuerdo de gobierno. Y en ese sentido, simplemente pues, añadir que yo creo que de lo que se trata no es... yo creo que a veces se nos pide orden y cambio, ¿no? Y el problema no es gobernar por gobernar, es gobernar para qué, y con qué programa, y con qué actores, y en qué dirección queremos gobernar, ¿no? Reclamar un gobierno por gobierno, pues que se convoquen unas oposiciones, se contrate un gerente, y como no hay alternativa ni económica, ni social, ni política, sino que lo que hay es lo que hay, pues que se contrate un gerente y los demás nos haremos de un sindicato para luchar como en las empresas, entre lo que decía el consejero delegado de la marca España, decía Luis Eduardo Daute en un poema, nación en pago, marca España igual a nación en pago, y a partir de ahí hablamos. Pero yo creo que sí es posible recuperar la política, recuperar la participación ciudadana, la virtud ciudadana de participar en política y nunca más usar el miedo como se utilizó en el año 77, 78 y 79, que ahora se pretende utilizar. Pero como decía la compañera, hoy somos una sociedad más informada, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos más cultura y más educación política y más libertad durante todos estos años. De hecho, hay una cosa que a veces se olvida. En la marca España, aparte de la roja de fútbol, la otra gran marca España es el 15M. Y España es el único país, también producto de nuestra democracia, donde la movilización social ha impedido que la respuesta a la estafa llamada crisis sean alternativas reaccionarias, xenófobas o neofascistas, como está ocurriendo en el resto de los países de Europa Occidental. Por el contrario, en España, la movilización social, el acto de control ciudadano sobre el ejercicio de la política ha permitido no solo que emerjan fuerzas democráticas más o menos radicales, capaces de transformar y modernizar y regularizar nuestra democracia. Muchísimas gracias, Jesús.